Estamos en el estudio virtual de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y en la radio cooperativa .uy de Montevideo con la directora del Archivo de la Nación de Imagen y de la Palabra, Magdalena Parandones. Buenos días y gracias por esta nota. Magdalena Parandones, contanos un poquito entonces, ¿desde cuándo estás en el SODRI a cargo de esta dirección? Bueno, yo asumí la dirección del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra el 3 de agosto del año pasado, de 2020, mediante un concurso público. Mi formación es, yo soy licenciada en Comunicación por la Universidad de Montevideo, luego realicé una maestría en Historia del Arte y Cultura Visual en la Universidad de Valencia, en España, y ayer mismo acabo de finalizar una especialización que en realidad había arrancado en 2017, antes de irme a España, pero tenía pendiente la defensa de la memoria final, o sea que ayer defendí y así obtuve el diploma de especialización en Historia del Arte y Patrimonio del CLAE. Esa es mi formación. En cuanto a mi experiencia laboral, he trabajado mucho en producción audiovisual, también hice una asistencia curatorial para una exposición que se realizó en el Museo Zorrilla, y he trabajado en distintos proyectos vinculados a lo cultural. Magdalena, y cuando te encontraste en este enorme patrimonio nacional que es de imagen, ¿ya lo conocías? ¿Habías trabajado con ellos? Sí, había trabajado como usuaria bastantes veces. Como yo cuando trabajé mucho en producción audiovisual, trabajé para un programa de televisión, que son una serie de especiales televisivos que se llaman El Origen, que eran sobre la historia de Uruguay, salieron por Canal 12, conducidos por Facundo Ponce de León. Y ahí una de mis tareas fundamentales era todo lo que era la obtención de archivo histórico para incluir en los programas. Entonces, una parte fuerte de mi trabajo era recorrer y consultar distintos archivos, museos y colecciones de nuestro país para poder hacer como este relato histórico de estos programas con materiales de archivo, con documentos históricos. Así había conocido al Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra como usuaria, había consultado varias veces y conocía su colección. También, como tengo un poco de cierta trayectoria también en cuanto a algunas realizaciones, algunas redacciones de periodismo, de artículos periodísticos, había realizado en 2015 un artículo de la sección ¿Qué pasa del país? Sobre patrimonio audiovisual, en la cual había entrevistado a distintos agentes que trabajan hoy en día con patrimonio y en ese momento con patrimonio audiovisual, por lo tanto conocía también la interna del archivo a partir de esa experiencia. Es buenísimo entonces, porque digamos, todas las críticas o las dificultades que tuviste como usuaria, ahora en la dirección. Lo cierto es que sí tenía como una perspectiva como usuaria que es interesante porque creo que permite entender muchas veces eso mismo que tú comentabas, qué necesita el usuario. Lo cierto es que el archivo tiene, creo que, un camino por recorrer en todo lo que es el intercambio, o sea, la entrega de materiales, la definición de condiciones de uso un poco más detalladas de lo que tiene ahora, y por supuesto todo lo que es la accesibilidad digital. Eso es una de las cosas en las que estamos trabajando, en poder poner la información accesible a través de Internet, la información sobre los contenidos del archivo y eventualmente los contenidos mismos, por lo menos en una primera instancia, en baja para su visualización, pero la idea es poder generar una accesibilidad a través de los medios digitales para que no solamente para que se universalice de algún modo el acceso y también se pueda llegar, por ejemplo, desde el interior del país o desde el exterior. Claro, sí, fundamental. Y ahí tenés dividido, por supuesto, lo que es imagen fija, imagen móvil, radio, ¿no? Es decir, el radio tiene también todo su archivo, ¿no? Los programas del SODRE están también a cargo tuyo. Sí, en realidad el archivo se compone, es una colección, lo que llamamos audiovisual, en cuanto a que hay materiales que son solo visuales, solo de audio, solo sonoros, y también audiovisuales, por ejemplo, imagen en movimiento con sonido. Entonces, en realidad, las distintas colecciones que tenemos es una colección fílmica de imagen en movimiento silente, de imagen en movimiento sonora, que tiene distintos soportes y formatos, pero hay películas en nitrato de celulosa, en acetato de celulosa y en poliéster, y también en distintos formatos, como decía, 35 milímetros, 16 milímetros, algún Super 8,
algunas menos de otros formatos. Luego tenemos una colección también en medios magnéticos, también de audiovisual, y también en medios ópticos, o sea que la colección audiovisual como que recorre los distintos soportes. También hay una colección de imagen fija, como tú decías, que son aproximadamente 90.000 negativos fotográficos, placas de vidrio y en acetato. Y luego tenemos la colección sonora, que es la colección que partió desde el Museo de la Palabra, que se formó en la radio del Sodre, y luego pasó al Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. También hay una biblioteca especializada en cine que también es parte del archivo y se reciben consultas de los investigadores que pueden consultar, pero es una biblioteca especializada en cine. Es vastísimo el tema. ¿Cuánto ya tienen pasado a lo digital para poder subir? Digamos, ¿qué porcentaje de todo este material está de alguna manera digitalizado ya? Son muy menores los porcentajes. La colección fotográfica, si no me equivoco, se ubica en un 10%, todavía estamos trabajando, pero además incluso estamos revisando porque la digitalización que se hizo en su momento no necesariamente es la mejor que se podría hacer con las herramientas que hay ahora. Por lo tanto, estamos evaluando también volver a digitalizar algunos materiales. Y en cuanto a lo fílmico y las colecciones en medios magnéticos también es muy menor el porcentaje. Después hay una parte, por ejemplo, todo lo que es el archivo audiovisual, que es la copia de las emisiones de radio y televisión nacional, eso ya está casi todo en medios ópticos, o sea que ya es un poco más sencillo. Y también, por ejemplo, en el caso del archivo presidencial, tenemos también mucho contenido en DVD, si bien el archivo original es en UMATIC. La tarea de digitalización es una tarea bien compleja, pero además hay una cantidad de pasos previos que hay que dar, que el archivo tenía un poco, tal vez, si se puede decir, atrasados o por lo menos dejados de lado, también por muchas limitaciones que se estuvo viviendo en los últimos años, que tienen que ver con conservación. Por ejemplo, todos los materiales fotográficos, si nosotros quisiéramos ahora empezar un proyecto de digitalización, primero hay que hacer una cantidad de tareas de limpieza, mantenimiento y cambio de guarda, que tiene que ver con hacer la digitalización una vez que el negativo esté en sus condiciones óptimas para después luego guardarlo y que también quede guardado en las condiciones óptimas para evitar o detener al menos su deterioro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las colecciones fílmicas, eso es una situación relativamente grave, o sea, la que yo le evalúo como bastante grave, porque durante 2 años el archivo no contó con ningún técnico que pudiera hacer las tareas de mantenimiento que hay que hacer con las películas. Ahora estamos cerca de lanzar un llamado para contratar un responsable técnico de esas colecciones que pueda realizar todas las tareas de mantenimiento necesarias, hacer un diagnóstico además de cuál es el estado de las películas para después determinar prioridades en cuáles son las acciones necesarias que hay que cumplir y si es necesario alguna película digitalizarla de urgencia porque se considera que se necesita una copia ahora porque el original está en un estado de deterioro muy avanzado, poder hacerlo. Pero para eso, por supuesto, que se necesita contar con personal idóneo que pueda hacer esa inspección y que pueda hacer esos diagnósticos y diseñar estos planes de abordaje. Claro, es un enorme desafío y te corre un poco la urgencia, ¿no? Y te corre un poco la tecnología, porque seguramente siempre hay cosas nuevas para adaptar, porque cuando hace 10 años lo hacían, creían que estaban en el mejor de los mundos, y ahora resulta que no es así, ¿no? Ni que hablar, hay muchas, por ejemplo, tenemos copias de materiales en acetato de 35 milímetros que están hechas en VHS, y hoy en día, por supuesto que ese VHS no es una copia de respaldo, porque también tiene sus condiciones de deterioro y es un formato que es prácticamente obsoleto también por su reproducción, pero además la calidad no es la mejor, o sea, no es fiel al 35 milímetros ni es la mejor calidad que se puede obtener ahora. Por lo tanto, esas copias de algún modo quedaron obsoletas y la idea sería poder hacer copias, por ejemplo, en la Universidad de la República, es el único lugar que hay en Uruguay que tiene un escáner que permite digitalizar 35 milímetros en alta definición, y es un buen aliado que tenemos pensado para poder eventualmente empezar a realizar algunas digitalizaciones de algunas películas, luego, como decía, de que hayamos trabajado en todo lo que es sus necesidades de conservación. Sí, la universidad tiene ahora un departamento donde está subiendo, digitalizando mucho de su acervo fílmico, ¿verdad? Que tiene acceso público. Sí, la universidad cuenta con el Laboratorio de Preservación Audiovisual,
que ha digitalizado muchos materiales del Archivo General de la Universidad y que también ha digitalizado en algunos proyectos en conjunto que se hicieron con otros archivos, películas de otros archivos, por ejemplo, del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. La primera película que se digitalizó es una película que pertenece a este archivo, que es una película en nitrato de celulosa. Y bueno, ese es otro tipo de material que también presenta cierta urgencia, porque es un material muy antiguo que además tiene, es de alta volatilidad, es inflamable, y por lo tanto también hay que tener muchos cuidados especiales con ese material. Tiene la ventaja en muchos casos de que cuando se conserva en buen estado, es muy fiel, conserva una buena calidad, y también es un tipo de material que hay que abordar.